voy a dar rápidamente una guía, así muy rápida de lo que es ahora sí que la guía. Son, acuérdense, 3 cuestionarios. Uno que se llama cuestionario introducción, regresión lineal y mínimos cuadrados ordinarios, ¿ok? Que son los 3 temas, los 3 grandes temas que hemos estado viendo en esta parte. La primera parte donde dice escriba brevemente la teoría del caos, me parece que no hay tanto problema, ¿no? Con eso. Lo que nos dice la teoría del caos es que todo en apariencia es un caos, pero todo tiene una explicación. Pero todo tiene una explicación, un comportamiento promedio, lo que llamamos como comportamiento promedio. Eso se utiliza en casi todas las ciencias para poder derivar nuestras hipótesis. La segunda, ¿cuál es la diferencia entre datos, información y conocimiento? Eso también es muy fácil. Datos son datos, información, información y conocimiento, conocimiento. Bueno, si responden esto no es correcto, pero datos básicamente son los números, digamos, que nos arroja. Puede ser un beta 1, puede ser un porcentaje, etcétera, etcétera. Pero entre datos e información, la diferencia es precisamente la interpretación que hacemos de ese dato. Es decir, nosotros cómo leemos o cómo interpretamos ese dato. ¿Qué nos quiere decir en otras palabras? Y esa es básicamente la respuesta. Lógicamente tiene que explicarlo un poquito más tranquilamente como lo estoy explicando yo. Y conocimiento es cuando nosotros contrastamos ese dato que estamos haciendo con la realidad. Acuérdense una cosa, en estadística, que es lo que les decía, en estadística lo que estamos haciendo nosotros es precisamente tiene que ver con la otra parte. Utilizamos muchos datos muestrales y sobre todo muchos datos que llamamos no experimentales. Al utilizar datos no experimentales, la exactitud con la que nosotros vamos a poder describir lo que estamos viendo y observando va a ser demasiado, va a ir bajando, va a ser muy bajo. Por lo tanto, entonces lo que necesitamos o lo que hacemos nosotros es precisamente estimaciones. Por eso, chavos, cuando ustedes digan a una chica así de te aprecio mucho, y como que soy yo, le dicen sí, pero te estimo mucho, es un mal camino, ¿eh? Es una mala señal. Bueno, entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí, les decía yo, estamos buscando una descripción del comportamiento poblacional o del comportamiento de un fenómeno a través de una muestra y a través de datos experimentales. Y es por eso que trabajamos precisamente con variables aleatorias. En inglés, random variables, ¿cómo? Carter Heath. Random variable. Es que mi pronunciación es francesa. Ah, En serio, hablo francés. Hablo mejor el francés que el español, que el inglés y que el español. No, lo que estamos buscando son las variables aleatorias y por lo tanto entonces lo que hacemos es estimar. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este sentido? Cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, un beta 1 igual a 0.8, lo interpretamos como por cada incremento, por ejemplo, del ingreso o venta de consumo del 80% o de 8 centavos, esa, digamos, es ahora sí nuestra estimación, ¿okay? Y el conocimiento es cuando nosotros esa estimación la contrastamos con la realidad. En otras palabras, cuando nosotros vamos y buscamos una cierta cantidad de individuos, más o menos vemos que ellos consumen alrededor de 77, 78, 92, 90 pesos de cada peso que le ingresa para el destinado al consumo. Entonces nosotros ya podemos decir que ahí nosotros estamos cerca precisamente de esta parte, de conocer la realidad. En otras palabras, nos acercamos a la conocimiento. Y de ahí podemos nosotros tanto refutar como aportar nuevas teorías, que es, digamos, el objetivo de la ciencia. Una vez que tenemos, esa parte, les decía, ¿cómo la información permite precisamente optimizar la decisión? ¿Se acuerdan que habíamos visto, como se lo explicaba propiamente, el sentido de Pareto? Lo que nos hace es precisamente evitar costos de oportunidad o disminuir los costos de oportunidad. Significa en ese sentido que una decisión más óptima nos ahorra tiempo, por así decirlo. Lo que les decía, si tuviera conocido antes, no tuviera dado decisión. Es algo básicamente parecido a esa parte. La información nos permite a nosotros disminuir precisamente el margen de error. ¿Por qué es tan
Importante disminuir el grado de error, precisamente por esto. Estamos sobre estimaciones y variables aleatorias. Y lógicamente las probabilidades de cometer un error o las probabilidades de equivocarnos en nuestra apreciación de la realidad o nuestra apreciación de la realidad, acuérdense, es realidad visible, palpable, lo que podemos nosotros probar. Si metemos, digamos, en problemas de que si es real o no es real, o si estamos en la Matrix, realidad, esto que llamamos básicamente realidad palpable, la podemos nosotros medir, ver. Entonces, entre mejor nosotros tengamos información, podemos acercarnos a esa realidad palpable, o esa realidad medible, por así decirlo. Y esto nos da precisamente la respuesta a la tercera pregunta. No me detengo mucho. Ahorita si quieren les regreso, las paso las diapos para que podamos irlo viendo un poquito después. Ahora, ¿qué es la geometría y cuál es su método? Si se dan cuenta, se leyeron los tres diferentes autores que estamos llamando, Carter, Hill, Goodrich y Bujarati. Tienen, inclusive hasta dentro de uno hay tres diferentes, bueno, hay varias, ¿cómo se llama? Varios conceptos precisamente de lo que es la econometría. Pero el que más se acerca es precisamente Goodrich, que dice, bueno, la econometría, Bujarati también lo dice de cierta forma un poco más, como que le da más vueltas. Pero básicamente la econometría es la medición de fenómenos económicos, así tal cual, tal como es. Entonces, básicamente, ¿qué es la econometría? Ustedes pueden decirme cualquiera de las descripciones que lanza cualquiera de los tres autores. Sin embargo, sí tienen que decir quién, lo que llamamos nosotros cita, ¿okay? ¿A cuál autor se está refiriendo? Por ejemplo, si ustedes dicen la econometría es el arte de torturar a los números hasta que te digan algo, básicamente lo que dice es Carter Hill 2011, por ejemplo. Tienen que citar en ese sentido. Y la otra parte es cuál es su método. Es básicamente por eso que partimos de una teoría, lanzamos hipótesis, recolectamos datos y después de procesar esos datos obtenemos resultados. ¿Okay? Y ese es básicamente el camino que lleva la econometría. Lleva matemática económica, estadística y teoría económica. Teoría económica, una vez más, me refiero no solamente a la parte positivista de la economía, sino también a la crítica de la economía política. Tanto uno como otro son nuestra base teórica como economistas. Entonces, su método es básicamente eso: la teoría, ¿okay? La hipótesis, encontrar datos y procesar los datos y obtener precisamente resultados. Esos resultados nos permiten regresar a la teoría y saber si la teoría es correcta o hace falta afinar sobre la teoría. Por ejemplo, la comprensión marginal de consumo es una teoría de los años 30, bueno, que no es una teoría, es una aportación de John Maynard Keynes, y esa teoría, o al menos la comprensión marginal de consumo, sigue siendo una postulación importante y muy constante a través del tiempo y a través precisamente de todos los países en cuanto a la economía. Entonces es una de las leyes que nosotros seguimos viendo. A lo mejor podría haber diferencias en cuanto a la teoría. Por ejemplo, podemos decir, a medida que aumenta el ingreso per cápita, la parte del ingreso como tal destinado al consumo, disminuye su importancia, y si la empieza a aumentar su importancia, la parte del ingreso destinado a bienes superiores, o lo que llamamos en economía, bueno, los economistas psicólogos, satisfacción psicológica de necesidades. Eso también espero que lo hayan visto en el micro, que es, ustedes saben que tenemos dos satisfacciones de necesidades de los humanos. Uno, lo que es la básica, que es comer, dormir, no sé, cariño, afecto, eso es otra cosa. No, porque eso también se compra. Otros bienes, digamos, que nos sirven precisamente para poder tener esa parte, y también las psicológicas, que es, por ejemplo, la aceptación social. Entonces, por ejemplo, eso te explica muchas veces por qué una persona consume por arriba de su ingreso. Por ejemplo, comprar el iPhone 6 o cosas así, que te permite explicar a través de una teoría básicamente que relaciona con la economía, pero es que te dice, un hombre o un individuo, para satisfacer una necesidad más psicológica, más social, pero por así decirlo, necesita ser aceptado, y por lo tanto entonces tu consumo se explica básicamente por necesidades psicológicas y por necesidades básicas. Y eso te explica mucho por qué algunas sociedades consumen más iPhones, cosas de alta tecnología, etcétera, etcétera. O bien, porque algunas sociedades son muy cerradas y otras sociedades son muy abiertas. Esto es lo que la aceptación social. Dejamos este chisme por un lado.
Ahora bien, les pongo un ejemplo de cómo un modelo, de cómo se relaciona un modelo econométrico con un modelo económico. Nosotros decíamos, por ejemplo, ustedes saben, en macroeconomía, ¿qué es lo que determina el producto interno bruto? O bien lo que llamamos ingreso. Básicamente en economía decimos el ingreso está determinado por el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones. ¿Okay? Entonces ese es nuestro modelo básico económico. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice? Que el nivel de ingreso o el nivel de producción de una economía va a depender de cuánto consumamos, de cómo invertamos, tanto exteriores como interiores, de cómo se apaga la pantalla. Déjame quitarle el... Está cargando la batería, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es un modelo básico en economía, que también pueden poner otros modelos si gustan de crítica de economía, la teoría del trabajo, la teoría del trabajo, son modelos económicos, ¿okay? Perdón, son modelos de teoría económica, modelatura. ¿Cómo convertimos esto precisamente en un modelo económico? Lo que estamos diciendo acá es que Y que estamos llamando ingreso está en función de consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones e importaciones. Vamos, si quieren sacar las importaciones o dejarlas, aunque siempre que tengan en cuenta que este es negativo, tiene un efecto negativo, positivo, positivo, positivo y negativo. Y acuérdense que si despejamos las importaciones tenemos lo que llamamos oferta agregada y de este lado lo que llamamos demanda agregada. Vale. ¿Cómo le convertimos esto a un modelo económico ya como tal? Vamos a especificarlo como beta 0 más beta 1 consumo, más beta 2 inversión, más beta 3, bueno, este ejemplo lo vamos a hacer, más beta 4 exportaciones, ¿okay? Menos beta 5 importaciones. Entonces yo lo que tengo básicamente es por cada uno de los componentes del ingreso, un peso que gastamos nosotros en consumo, cuánto afecta al ingreso, ¿okay? Al ingreso como Producto Interno Bruto. Y $1 que gastamos en inversión, o que invertimos nosotros, o inversión extranjera directa, como sea, afecta en cuanto al Producto Interno Bruto, manteniendo todos los demás factores constantes. Y, perdón, los demás factores y los demás, un término de error, acuérdense. ¿Cómo el gasto del gobierno afecta esta parte? O por cada peso que invierte el gobierno, ahora que se bajaron 100 pesos, que nos hicieron un gran favor, cuánto el Producto Interno Bruto también cómo se ve afectado sobre esa parte. Afectación quiere decir aquí que lo puede afectar positivo o negativamente. Las exportaciones igual y las importaciones, ¿sí? Por cada peso que importamos, cómo afecta esto al Producto Interno Bruto y en esta parte el término de error. Entonces ahí ya tenemos precisamente cómo se relaciona el modelo económico con el modelo económico. Es básicamente medición de variables económicas y su relación sobre todo. Datos experimentales y datos no experimentales, recuerden, experimentales son los que tenemos en laboratorio. ¿Sí? Si ponemos a correr a un economista en una ruedita así, y vamos a medir en cuánto tiempo le da un infarto para correr tanto, podemos ahí tener datos que tenemos aislados todos los demás factores. Pero generalmente nosotros actuamos con datos no experimentales. ¿Por qué? Porque nuestro laboratorio, donde tenemos otros datos, es la sociedad en sí misma. Entonces, esa sociedad en sí misma tiene características muy diferentes y a pesar de todo, comportamientos diferentes que precisamente hacen que todo parezca un caos, aunque tienen comportamientos sistemáticos. Entonces, datos no experimentales son datos que no obtenemos en laboratorio, de los que no podemos precisamente aislar los factores que lo están afectando. En teoría los afectamos en términos de modelo, pero hay que tener siempre en cuenta que actuamos en datos, con datos no experimentales. Y esto nos lleva precisamente a lo que es la utilización de variables aleatorias. Generalmente lo que se hace en algunas ciencias es simplemente el valor esperado de Y dados valores de X, o que están en función de X. Sabiendo que uno va a afectar en una medida muy concreta al otro. En nuestro caso, ¿se acuerdan que tenemos probabilidades y por eso sacamos el promedio de esta parte?
Es de ahí la razón de existencia de por qué utilizamos el valor esperado de X y de Y dados valores fijos de X y Y. Estamos buscando precisamente este promedio estimado, por así decirlo, para precisamente ahora decir, si yo aumento X o disminuyo X, en cuánto este promedio va a cambiar, de cuánto a cuánto, aquí lo que llamamos ahora sí beta 1. Bueno. Entonces, datos experimentales, datos no experimentales tienen que ver mucho con esa parte. Datos de corte transversal, series de tiempo y datos panel. Datos de corte transversal, acuérdense que son los datos que recogemos en un periodo para una unidad homogénea de observación. ¿Sí? Por ejemplo, el ingreso de las familias en el 2002, que es el último ejercicio que hicimos. Series de tiempo es precisamente cómo nosotros damos seguimiento a una variable o varias diferentes variables, para la redundancia, diferentes variables pero a través del tiempo. Como el Producto Interno Bruto, por ejemplo, se ha comportado de 1980 a 2008, por ejemplo, 2009. Y en base a eso tenemos series de tiempo. Y datos panel es una combinación de los dos. Vemos por cada unidad homogénea cómo se comporta en ciertos lapsos del tiempo, las mismas variables en ciertos lapsos del tiempo. Por ejemplo, ahorita que vamos a hacer más ejercicios con el MIG, la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. Entonces vamos a ver precisamente que esa encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares recoge información homogénea en términos de ciudades en diferentes periodos, ¿okay? Y esos son datos panel. Espero que nos dé tiempo, creo que lo vamos a ver hasta econometría 2, pero si no, espero que nos dé tiempo a empezar a ver rápidamente datos panel. Y la otra parte, precisamente de ¿cómo se llama? Aquí se tiene que leer forzosamente a Carter. ¿Qué es lo que nos dice Carter cuando hacemos una estimación económica? ¿Cuáles son las tres líneas básicas que podamos seguir? Una estimación, una predicción de los resultados y hacer pruebas de hipótesis. Exactamente. Una estimación, una predicción y las pruebas de hipótesis. Básicamente eso está, digamos, desarrollado un poquito más en Carter. ¿Alguna pregunta? Lógicamente eso lo tienen que ir desarrollando más tranquilamente que lo que estamos aquí en clase de ahora. La 2, perdón. La 2 yo les voy a poner una tabla precisamente. Bueno, si es que les iba a preguntar eso. Pero yo les pongo esta tabla. Okay. Yo creo que me preguntaron sobre la tabla, pero yo les doy la tabla precisamente para poder desarrollar esa parte. Pero bueno, básicamente, ¿qué nos quiere decir ahora sí en términos de cuál es el objetivo de la regresión lineal? ¿Cuál es el objetivo de la regresión lineal? Si se dan cuenta, tiene que ver con todo lo que vimos. Decía la relación de las variables. O bien estimar el valor esperado de Y es el valor promedio de Y dados valores fijos de Y. Básicamente es el objetivo de la regresión lineal como tal. Y después cambiamos con las notaciones favorables de los modelos. Pero sí es básicamente ver partes funcionales. Aquí tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, algunos otros métodos cuantitativos también hacen relaciones entre variables, ¿ok? Relaciones muy básicas entre variables. Pero lo que diferencia estos métodos cuantitativos de la econometría precisamente es lo que llamamos término de suscripción. Sí, pero no se puede ser más rico a Bill Gates. Mejor voy a comprar una licencia. Bueno. Nosotros vamos a tener, van a tener una tabla básicamente, no tengo, digamos, en esta computadora, pero ya hemos visto que tenemos aquí, por ejemplo, X1, X2, X3, X4, etcétera, etcétera. Y acá tenemos diferentes valores, por ejemplo, 80, 100, 120, 140, que es nuestro ejemplo del ingreso.
Y lo que hemos dicho aquí es que tenemos nosotros básicamente el valor esperado de y décimo. Tenemos aquí valores para y, ¿okay? Diferentes valores: 80, 20, 60, 75, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos precisamente aquí es hacer la suma de toda esta parte, ¿okay? La suma de y de x, y obtener su promedio, ¿okay? Es decir, el valor de x y décimo sobre el número de observaciones. Ahora bien, como estamos hablando de variables aleatorias, entonces lo que estamos esperando es un promedio de y décima, que si se dan cuenta es este, dado x y décima. Y eso entonces lo que estamos diciendo es que la media condicional de y décima dado de x y décima no es otra cosa más que el promedio esperado o el promedio estimado dados valores fijos de x. Y esa es la respuesta de la segunda pregunta. El valor esperado de y décima, si se dan cuenta por esta tabla que sacamos el promedio, es el promedio precisamente, el promedio esperado, el promedio, bueno, dicho, estimado de y, o la variable dependiente, dados valores fijos de x y décimo, o de la variable independiente. Y ese es básicamente valor esperado de y décima de x y décima. Eso rápidamente nos resuelve el segundo problema. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es la recta de regresión? ¿Se acuerdan que todos estos datos los poníamos nosotros y decíamos la recta de regresión es el lugar geométrico en donde pasan todas estas estimaciones, es decir, todos estos promedios dados de y décima, x1, vamos a x décima, x2, x3, x4, x5, y aquí estábamos precisamente, aquí estimamos toda esta parte, el valor esperado de y décima dado de x décima, que es básicamente lo que llamamos como, por eso lo podemos igualar como beta 0 más beta 1 de x1. Y eso nos representa precisamente la recta de regresión. ¿Quieren que lo representemos así? Si pueden, pero es mejor explicar. Bueno, si pueden poner la recta, está bien, y explicarlas por esta parte. Acuérdense que, y esto háganlo para todos los exámenes, acuérdense que yo no quiero una respuesta estandarizada. ¿Qué quiere decir una respuesta estandarizada? Que repita lo que dice el libro o lo que estoy diciendo yo. Sino la parte importante en todos los exámenes, sobre todo en el examen de la vida, no es esto. La parte importante en todos los exámenes es que ustedes me demuestren que entienden el concepto. Básicamente, lógicamente ahí viene la parte más interesante o la más difícil, porque no siempre sus ideas, digamos, se ven reflejadas en el texto. Por eso a veces me gustan más los exámenes orales, porque puedes ver que una persona leyó, sabe lo que está hablando, pero no puede expresarlo, digamos, en escrito, por así decirlo. Pero básicamente ustedes tienen que, bueno, poner la recta. Si ponen la recta no es válida, pues porque cualquiera puede dibujarla. Tienen que colocar una explicación de por qué precisamente la recta de regresión es un lugar geométrico donde se representan los promedios de y décimo dado x y décimo. ¿Se acuerdan que nosotros sacábamos una curva con los consumos en donde sacábamos esta parte? ¿Sabes? ¿Cuánto consumen y cómo consumen las personas precisamente en esto? Y de ahí obtenemos precisamente lo que llamamos distancia, error o componente aleatorio. Y es lo que va a seguir de adelante. La función de regresión poblacional y décima, beta 0 más beta 1 x décima, describir los componentes es lo más sencillo, digamos, de todo el procedimiento. Y décima es la variable dependiente. Okay. X y décima es la variable independiente o variable explicatoria. Beta 0 es lo que llamamos el intercepto. Y lo que nos dice es cuando el valor de la variable independiente es 0, y décima
Es decir, cuando x es igual a 0, beta equivale a un cierto valor, y eso lo podemos ver en términos gráficos. Por eso les sirve también mucho poner la beta regresión cuando se pone esa parte. Ahora bien, ¿qué nos dice beta 1? Beta 1 precisamente recoge el cambio, o nos muestra el cambio en la variable dependiente por cambios fijos en la variable independiente. ¿Okay? Es decir, por una unidad que cambia x, ¿cuánto cambia y? Si tenemos, por ejemplo, una potencial marginal de consumo de 0.8, podemos decir que por cada incremento en el valor monetario o cada incremento en el ingreso de una unidad, el cambio de consumo es de 0.8, lógicamente es un cambio positivo. Ok, ¿qué significa el término de linealidad? Básicamente suponemos que los parámetros son precisamente lineales, están en función lineal. Eso se acuerdan que explicábamos porque cuando nosotros queremos sacar un beta 1 o algún parámetro precisamente, cuando estos no son lineales, precisamente lo que sucede es esto, o puede suceder cuestiones así. Entonces los cambios no podemos calcularlos, porque cambian ahora sí que por cada punto. Bueno, hay métodos para calcular estos cambios, pero nosotros no lo utilizamos precisamente en esta parte. Entonces, lo que necesitamos es que los parámetros, los coeficientes, estén en función lineal, o sea, lineales. Beta, Es el coeficiente del cambio de x por cambio de y. Y si se dan cuenta, es la 5 es depende de. Esta es la 5. Es del verbo beta 1. Ajá. No, dice los dos tienen que estar en función lineal. Sí, si te das cuenta aquí beta 0 y beta 1, aquí, están en función lineal. Todos los parámetros tienen que estar en función lineal. Aquí bueno, no podemos decir que está en función lineal, pero sí. ¿Qué significa eso? También, si se dan cuenta, las 5, casi todas nos ayudan a. Bueno, vale. El cuestionario está pensado en términos lineales, es decir, que la pregunta anterior les ayuda mucho a responder la pregunta superior. Si ustedes ven esta parte, ¿cuáles son lineales en los parámetros? Podemos ver que son lineales en los parámetros, precisamente. No es lineal en los parámetros, tiene precisamente, está elevado al cuadrado beta 1, ¿okay? Que es básicamente como esto. Y estos, en pleno creencia, son lineales en los parámetros, únicamente en esto. Lo que hacemos aquí para linealizar ya la ecuación total es utilizar el logaritmo neperiano. Y lo mismo para esta parte, también son lineales en los parámetros. De hecho, esa es la función para la función de regresión logística del número. No, el B es el que lo vemos. ¿Cómo entonces cuál es? Es el Acuérdense, ok, acuérdense que por eso es importante que puedan entender esta parte. Estos dos son parámetros, coeficientes, y estos dos son variables. Cuando estamos haciendo linealidad de parámetros es beta 0 y beta 1. ¿Okay? Si se dan cuenta, estos son lineales en los parámetros, pero no lineales en las variables. Pero lo que nos importa a nosotros es que sea lineal en los parámetros. Si es no lineal en las variables, no es algo que esté preguntando. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, no es lineal, no es lineal o es no lineal ni en los parámetros ni en las variables, ¿ok? La ven. Pero los demás sí son lineales en los parámetros, aunque no en las variables. O sea que la también. Por eso les digo, es importante poder responder casi todas las preguntas anteriores para poder seguir con esta parte. Bueno, lo más importante es leer. ¿Cómo poner esta cosa? Se enseña una parte de, digamos, solución condicionada. Ok, este modelo es cierto siempre y cuando x, bueno, tomando en cuenta que x es una función condicionada. ¿Sí? ¿Qué significa una función condicionada? Que x o las horas de estudio
están en función a su vez de la concentrada. ¿Nunca les ha pasado que dicen, ahora sí voy a estudiar, y abren su libro, apagan la tele, entonces empiezan a filosofar, ¿por qué no fui suelto? Bueno, la concentración es básicamente eso. ¿O qué estará haciendo mi exnovio de la primaria? Ok, de acuerdo con Goldrich, perdón, es como las notas. ¿Qué representa precisamente ceteris paribus? ¿O por qué he tomado mucho precisamente ceteris paribus? Déjenme pasar las distancias. Porque ya no me agarran las informaciones. Eso me había salido en televisión. No estamos a 2 de marzo, ¿no? Daniel Álvarez, Josué Barrales. José no viene, de hecho tiene. Ya de lo de baja. Leticia Bernardo. Graciela Bonilla. Carlos Camacho. Fueron a hacer examen. Julio Castillo. Camacho, Carlos, algo así. Le mandaron un correo algo así. Ismael Domínguez. Martín Espinosa. También creo que fue sobre el grupo. ¿No será de examen? Ajá, algo así. Carlos García. Le mandaron un correo. Presente. Alberto Gómez. Presente. Enid Gopal. Presente. Víctor Grajeda. Presente. Está bien. Adriana Gutiérrez. Jaime Herrera. Guadalupe Juárez. Alejandro López. Karen Márquez. Fernando Martínez. Fernando. María Martínez Olmedo. Cristian Matías. Erika Muñoz. Tú no. Omar Muñoz. Omar Muñoz. Erika Peranza. Jorge Pérez. Eduardo Pérez. María Ponce Gilbert. Fernando Quechón. Norma Rivera. Samantha Robles. Fuerza también algo así de eso. Sí, le mandé que le vaya un correo. Leticia Rodríguez. Gustavo Rojas. César Romero. Marta Sánchez. Ada Sánchez. Pablo Santibáñez. También lo del correo, algo así. También puede ser. Ada Sánchez no hace Ada Sánchez. Mario Lizosa. Ángela Vázquez. Sara Verón. Fernando Riveros. Alejandro Limón. Santiago Baez. Alejandro Domínguez. Iván Goya. José Alejandro Domínguez.
Ok, entonces decíamos, de acuerdo con Gus, eso lo tienen que leer también porque es un desarrollo, más o menos de una página, un desarrollo teórico. Dice precisamente que una parte importante que hay que entender en términos del término de error, precisamente es la parte de cómo justificamos nosotros muchas de las cuestiones de set hispánico. Cuando nosotros tenemos algunos de los factores o un análisis multifactorial, ok, vamos a tener un modelo en el que Y está en función de cada una de estas X, ¿okay? De cada una de las X y décimas. ¿Okay? Sin embargo, aquí precisamente dice, siempre, por ejemplo, X cambia o tiene un efecto sobre Y, ceteris paribus las demás variables, X2, X3, X4. ¿Okay? O bien, la X2 o el factor segundo tiene un cambio o tiene un efecto sobre Y, siempre y cuando X1, X3, X4 permanecen constantes. En el modelo de función de regresión simple, cuando tenemos únicamente una variable explicada, dice todos estos factores de X1, X2, perdón, X1, X3, X4, o las variables que no estamos considerando, son precisamente las que pueden componer el término de error. Un ejemplo, y también lo desarrollamos un poquito más detalladamente, la función consumo. Nosotros estamos asegurando que el consumo de las personas depende del ingreso, ¿okay? Como variable explicatoria. Sin embargo, el consumo de las personas también depende del precio de bienes sustitutos, precio de bienes relacionados, o bien tipo de cambio, por así decirlo, que es muchas veces se toma precio de bienes sustitutos, o también de gustos y preferencias. Por lo tanto, entonces, estamos obviando el efecto de otras variables, y por lo tanto, esas, digamos, podemos recogerlas a través del término de error. Por eso el análisis del término de error es tan importante. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que se puede presentar el término de error o la perturbación estocástica? Una primera cuestión que nos dice es la variedad de la teoría. ¿Qué significa variedad de la teoría? Sabemos que existen múltiples factores que explican una variable, en este caso la variable Y. Sin embargo, por ejemplo, la teoría nos puede decir, por ejemplo, la teoría económica nos dice en términos de la compra y venta de acciones, correr bolsa, es decir, no en el mercado Carranza, sino en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando corremos bolsa o se corre bolsa, muchas veces las personas responden no por la producción de la empresa o no por las ganancias de la empresa, sino por cuestiones más psicológicas. Por ejemplo, la muerte de Carlos Slim, es para decirle el muerte o la muerte de las Chivas de Guadalajara, que hace precisamente que no sé, yo no voy a disculpar. Que hace que cambie esa parte, que cambie que el modelo no sea como tal, o no se esté explicando plenamente el modelo. Cuando tenemos también una variable precisamente que no es la variable per se que nos explica todo, cuando tenemos una variable que no nos explica todo, precisamente esa variable puede irse a los términos de error o al componente estocástico. Y eso hace que el componente estocástico crezca mucho. O sea, tenemos desviaciones lineales. Y eso hace precisamente que el término de error pueda entrar. Otra parte que nos explica esta parte son funciones lineales inadecuadas. ¿Okay? Una función lineal inadecuada precisamente cuando tenemos una variable, por ejemplo, un modelo donde Y en función de beta 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2 al cuadrado.
Esta parte, si se dan cuenta, el cuadrado en este sentido hace también que aumente los términos de error. ¿Por qué? Porque cuando una variable, cuando tenemos calculado una variable, nuestras estimaciones, o nuestro valor por medio del estimado, si se dan cuenta, va cambiando. Las desviaciones van creciendo mucho. Y eso hace que se apague la pantalla. Bueno, eso hace precisamente que el término de error precisamente crezca bastante, ¿okay? Y otra parte son las variables que llamamos proxy, como tales. Las variables proxy son variables que sustituyen precisamente a la variable. Adelante. Gracias, perdón. Nada más para darles un par de avisos muy rápidos. El primero es que algunos de ustedes probablemente ya lo hicieron, que es la preselección de materias. Algunos ya lo hicieron. Si no lo han hecho, háganlo por favor. Tienen hoy y mañana para hacerlo. No les toma ni 5 minutos. Solamente tienen que elegir un máximo de 3 materias que pudieran ustedes estar cursando durante el verano. No es obligatorio que hagan que cursen materias en verano, no es obligatorio para ustedes, pero sí es importante que nos lo anoten si van a tomar materias, porque de eso dependerá que se abran 1 o 2 secciones de las materias que ustedes requieren. Supongamos que requieren en alguna materia que se abran 2 secciones, pues estas materias se abrirán solamente si hay un número de solicitantes adecuado. Esto es como si fuera un ejercicio de preinscripción. No lo es, se llama preselección, pero digamos que es un referente importante. Por un lado. Por el otro, a partir de hoy está abierto el sistema en autoservicios para que hagan la evaluación de todos y cada uno de sus docentes. Por favor, esta es su oportunidad. Entonces, la evaluación de docentes es importante por varias razones. En primer lugar, así sabemos en qué debemos mejorar. Todos necesitamos mejorar siempre y necesitamos ser evaluados siempre, tanto ustedes como nosotros, ¿verdad? Y entonces hagan su evaluación en línea, es desde hoy hasta el día 13, pero sí tomando en cuenta que se debe evaluar a todos los docentes. Y pensando en 2 cosas. Una, que el docente no lo van a correr porque ustedes lo evalúen mal, ¿verdad? Y tampoco que el docente se va a desquitar contra ustedes porque lo evalúen mal. No es anónimo. Es anónimo. Pero a veces ustedes provocan que no sea anónimo. ¿Sí? Porque si evalúan poquitos, pues es claro que no va a ser anónimo, ¿verdad? Tienen que evaluar muchos. Debe ser una muestra representativa, ¿sí? Entonces, por eso es que todos tienen que hacerlo, o la mayoría por lo menos tiene que hacerlo, evaluando a todos sus docentes, ¿sí? Ahora, ahí les va. No. ¿Cuáles son las ventajas? Una, que el docente va a saber de qué manera mejorar. Los resultados al docente se le entregan en el mes de junio. Eso quiere decir que ustedes no se verían afectados si evalúan eventualmente mal a alguien, ¿sí? Pero 2, tampoco se vale que digan, no, me cae mal y ahora le pongo que todos sus rubros están mal evaluados. No, tampoco. Porque esos extremos, como en todo análisis estadístico, acuérdense que los extremos, las colas se eliminan, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio estadístico mínimo que ustedes ya conocen. Otro detalle es que para el docente todas las evaluaciones que se presentan le son útiles porque él cuando presenta puede concursar por estímulos o por apoyos salariales. Lo primero que se toma en cuenta es la evaluación PIEVA, es decir, los últimos 2-3 años, cómo ha sido evaluado.
pues este es un docente que lleva una buena trayectoria, este es un docente que lleva una mala trayectoria, entonces su puntaje aumenta o disminuye dependiendo de esa evaluación, pero se requiere que la muestra sea representativa, es decir, que evalúen varios, ¿sí? No unos cuantos. ¿Qué pasa si el docente lo evalúan solo los estudiantes a quienes él les cae mal? ¿No? Pues va a salir con bajo puntaje, y a lo mejor es un buen maestro, ¿sí? A lo mejor es un buen maestro y hay que apoyarlo, pero no se le va a ver reflejado ahí. O al revés, a lo mejor es un mal maestro y lo evalúan solo aquellos, sus cuates, a los que les caigo bien, échenme flores ahí. Entonces se va a premiar a un docente que no tiene los años. Es importante que todos lo hagan. Entonces, dos cosas: preselección de materias hoy y mañana, evaluación de docentes desde hoy hasta el día 13, pero háganla, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, cualquier duda, estoy a sus órdenes en la Secretaría Académica, podemos apoyarles en cualquier tema relacionado con la cuestión académica. Gracias. Bueno, entonces teníamos, perdón, el término de error. Les he explicado precisamente como esta parte, cuando dice cuáles son las variables, les decía yo, modelos mal especificados se llaman, cuando tenemos por ejemplo este modelo. Porque si se dan cuenta, este modelo no es lineal en las variables, ¿ok? Lineal en las variables, y por lo tanto entonces tenemos un término de error, el término de error precisamente puede aparecer. Ok, entonces resolvemos esta parte de la 9. El valor esperado de los errores, si decimos, es igual a 0. Es un desarrollo de información.
la décima representa la función de regresión muestral y la función de regresión poblacional. Lo pueden hacer en dos términos, en términos de función de regresión matemática o función de regresión gráfica. ¿Cómo ven? El primero. Está acá. El primero está resuelto. Sí. Como este es igual. Despegas esta parte.